Estado de los estados. Deep in the heart of me. So deep. Muy buenos días. Son ya las 9, pasaditas de las 9 de la mañana. Y vamos a dar inicio a otro de sus programas, Estado de los Estados, en donde usted sabe que los que conocen de los temas, los que realmente saben, pues llegan hasta su casa. Gerardo García, muy buenos días. Lilia, buen día. Es que ya no sé si alguien sabe algo. ¿De qué? Pues en general de las cosas, digo, en esta semana sucedió un hecho, bueno, tan grave como espectacular, ¿no? Y las especulaciones que han sucedido a lo largo de los días ya me hace pensar, ¿y alguien sabe algo? Creo que la verdad no la vamos a saber nunca, pero vamos a hablar del tema, ¿qué te parece? Me parece muy Con bien. Jorge González Durán. Muy ¿Cómo buenos estás? días, Muy buenos Lilia, días. Gerardo, gusto en saludarles. Fernando Espinosa del Ruiz, muy buenos Muy días. buenos días, Lilia. Buenos ¿Cómo días, estás? Jorge. Buenos días. Buenos días, Gerardo. Pues muy contento de estar aquí contigo, como siempre. Y todavía estamos esperando dos compañeros nuestros más, que no deben tardar en llegar. Los baches, el problema de los baches. El problema, no, ya no hay tanto, ¿no? Ya están tapando algunos. Sí. Aquí ya los de aquí, ya la vuelta, ya para que no estemos hablando tanto, ya nos los taparon. En la zona de influencia. En la zona de influencia, sí, ahí sí ya no hay Fíjate tanto. que antes pero- de entrar al tema, Fernando Espinosa hacía antes de comenzar el programa una interesantísima, breve, certera definición que ya gobernar Cancún se ha reducido a tapar baches. Sí. Esa es la Que triste tape realidad. más baches ya es el mejor presidente Si eres de un esta ciudad. experto, ¡Qué si eres un barbaridad! experto en la tecnología de baches y más o menos pellizcas un poquito el presupuesto para ir, ya eres un buen A gobernador. eso se ha reducido, ¿no? A eso Sí. se ha reducido y en efecto. Pero además, lo impresionante es que tapan baches en esta ocasión y en 6 meses vuelve a haber una crisis de baches. Acabábamos de pasar una contingencia vial en el trienio de Francisco Alor, en la que la ciudad se declaró por primera ocasión en contingencia por los baches y se gastaron no sé cuántos millones de pesos en... Sí, en ya nos nada. olvidamos. Es un tema muy curioso, una contingencia urbana por los baches. Por los baches. Una Sí, contingencia hombre. tiene que ver con otra cosa. Sí, claro. Digo. Sí. Que no es el tema hoy, pero, Claro, Pero es bueno, no es el tema, pero, abordarlo, pero ¿verdad? es interesante. Sí. o sea, Desde la cómo no. palabra contingencia, digo, contingencia Claro. por los baches. Greg dijo que era emergencia y que debido a la emergencia iban a aplicar 250 millones de pesos Sin en tapar los licitación. baches sin licitación por la Y emergencia. en 6 meses vamos a tener otra vez baches. En cuanto sí. empiecen las lluvias de nuevo, vamos a tener baches de nuevo. Me parece que es una condena, ¿no? Sí, el que recoja basura y tape baches. Porque también Así la es, basura la tiene basura su, también. su que ver Pero en nomás se todo llevan esto, un ¿no? tipo de basura, es el problema, no hay un buen enfoque. Debería haber una recoja de basura. Vamos a un dejar a poquito más Greg amplia. por la paz. Sí. Vamos a dejar a Él ya Greg te- Sánchez ya- por ya- la paz, porque ya le luego ya llegará ves lo que suyo. dice que es campaña. ¿Verdad? Que todos estamos en su contra. No, bueno, él tampoco hizo los baches, pues también No, hay bueno, que... claro, su tarea es No, taparla, no, ¿no? y- Taparlos. Pero fíjate que eso nos Tampoco lleva... sirve para taparlos. Pero, no, no. pero eso nos lleva a alguna reflexión que hacía el presidente anteayer en el funeral de Juan Camilo Muriño, de su amigo y del secretario de Gobernación, que decía, bueno, bienaventurados aquellos que fueron calumniados. Y la respuesta, y me refiero también a esto de la campaña, y la respuesta que Manlio Fabio Beltrán le dio, pues quien no le gusta que lo cuestionen, quien no le gusta que lo critiquen, incluso que lo calumnien, pues que no se acerque a esto, ¿no? Uno hace Así es. política porque quiere. Digo, nadie... ¿Cuál es el tema? El tema hoy es Juan Camilo Mourinho, José Luis Santiago Vasconcelos. Es el tema hoy. Es el tema hoy y será el tema durante mucho tiempo. Así es. En este programa vamos a conocer los distintos puntos de vista sobre los hechos y sobre lo que ha ocurrido de manera posterior. Vámonos primero al hecho. ¿Cuántas interrogantes hay en torno al hecho, Jorge González? Híjoles, pues no sé, pero hay todas las que uno quiera ponerle, todas las interrogantes. Es más, solo hay, a mi juicio, interrogantes. Yo creo que sí, solo hay preguntas hasta este momento. Claro, hay algunos hechos, o sea, no verdades. El avión
Se dice que estaba en perfectas condiciones, que tenía el mantenimiento adecuado, que no se desvió de la ruta de vida, ¿no? Ayer pasaron imágenes de nuevo de pues, los controladores aéreos, en fin, todo eso, ¿no? Que venía por ruta de vida y de repente se desvió, que los pilotos eran expertos, en fin, que no reportó ninguna emergencia, ninguna falla. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, y hoy se dice, además, que no se encontraron indicios de explosión. Indicios de explosivos en el avión. Aquí hay que decirlo. Yo creo, y ya se verán en las investigaciones, pero por todo esto, la única hipótesis que yo conozco, rastreando toda la información, es la que publicó Lili hace 2 días en el Por Esto. Es la única. Y esto lo refuerza. Todo esto va reforzando esa hipótesis. Hipótesis como tal. Hipótesis, o sea, claro, pero es una hipótesis. Pero hasta ahora no hay más hipótesis. Sí, pero mira, al final de cuentas, lo que quede en la percepción del público es lo que va a ser, haya sido cualquiera, haya sido un accidente o no, lo que sea, el público va a ir, claro, va a ir conformando su idea. Ahora, nosotros sabemos que vivimos en un entorno de desconfianza y vivimos en un entorno en que siempre, pues, la comunidad, la sociedad plantea de que algo se le oculta. El sospechosismo aquel. Bueno, sin embargo, hay una cosa, mira, independientemente de cuál haya sido la causa, la conspiración, el accidente, etcétera. Que eso es lo más importante de saber. Hay algo que tú dices, mira, esto son flachazos o son momentos cúspides de algo que permanentemente está ahí, que tiene años. Esto es producto de, asumiendo que efectivamente fue yo creo que es producto, un atentado. Yo creo que es producto de tantos años de corrupción, de tantos años de poderes fácticos, de tantos años de grupos que funcionan fuera de la ley asociados con poderes estatales o poderes policíacos. O sea, ya es tal la fuerza con que está enraizada la corrupción y la doble moral y el doble discurso, que están hasta arriba y ya nadie está a salvo. Pero más allá de plantear si fue un atentado o si fue un accidente, yo me quedaría con lo que tú planteas. Lo que genera en las sociedades la percepción, o sea, nadie, porque nosotros no lo sabemos, al final de cuentas. Pero no va a ser fácil ocultarlo, ¿eh? No, bueno, pero aunque sea, la gente no va a creer. Es también un tema de credibilidad. En este momento han sido hipótesis las que se han planteado. Los datos duros que hasta ahora tenemos, pues te hacen llevar a preguntarte más cosas. ¿Por qué si todo estuvo tan mal? Claro, porque además hay una cosa. Dicen, no especulen. Yo creo que tenemos no solamente el deber, sino la obligación de especular. Pero es la naturaleza humana. Genera verdades. Pero hasta es una vía para llegar a la verdad. Pero es obvio que tenemos que dudar. No, además la autoridad. Porque todos dicen, no, que no hay que especular, que no hay que difundir. Jorge, pero hasta este momento la autoridad, incluso, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, incluso, está especulando. O sea, no hay datos, no hay una confirmación de la investigación que se está haciendo. Yo quiero decirles esto. Para mí, este atentado, yo sí lo quiero llamar tal cual, porque, bueno, de alguna manera te acercas y estás viendo todo esto y es un poco absurdo de llamarle accidente. Este atentado desnuda el sistema político actual. Porque ayer hay una conferencia de prensa para volver a decir lo que tú estás señalando por tercera o cuarta ocasión, que no hay ningún problema, en donde más da la impresión de que Luis Telles quiere salvar su pellejo, ¿no? Que se vea que tiene un control muy bien sobre el sistema de comunicaciones y navegación aérea, etcétera, que ganas de aclarar la situación. Pero se presenta con un funcionario de quinta, con el delegado de la Procuraduría General de la República en el Distrito Federal. Sí, ¿Cómo es posible es sospechoso que no esté al lado del procurador? Que tú le hagas
a los fallecidos, en este caso fundamentalmente a Mourinho y a Vasconcelos, todo un sepelio, todo un una velación, unas exequias de Estado. así es, de Estado, de jefes de Estado, para que después pongas a la autoridad policíaca más alta de este país a que te mande a un funcionario de quinta. Eso yo no lo entiendo. Pero son ¿Qué hace Luis Telles dando conferencias de prensa desde que esto se inició, cuando tendría que haberlas dado pues los dos procuradores, el del Distrito Federal y el general de la República? ¿No? ¿En qué los desnuda? Porque es no una puede investigación. estar, no puede estar ni la PGR ni la SP por una razón: están infiltrados hasta el coco de narcos. Entonces, ¿cómo le vas a dar a investigar lo que tú desde dentro sospechas que es lo que causó el atentado? Televidentes, el tema es: ¿por qué tendría que estar la Procuraduría? ¿Por qué no una investigación judicial al respecto? Es un accidente en el que hubo muertos o un atentado, es una investigación que la debe llevar una autoridad judicial, no la SCT. Te estoy hablando la Procuraduría Claro, de pero Justicia del eso que DF te con los refieres. judiciales. La SCT, pero también bueno, pues, en un inicio era responsable del espacio aéreo. Así es, ellos pero tienen que dar toda la cosa han ido técnica. derivándose, pero a ver, a mí me interesa Vámonos al corte, cómo ¿no, concluyes. Fernando? Para que además Oscar y Callejo ya puedan estar con nosotros. Enseguida volvemos. Estado de los estados. Estado de los estados. So deep in my heart, you're in El avión, ¿no? O sea, es que Sí, es que cabe todo en Cabe las todo. especulaciones. Callejo, Antonio Callejo, ¿Qué tal? muy buenos días. Oscar González, muy buenos días. Buenos días. Y bueno, estamos sobre los hechos. Sí, Nos dan su punto de vista, por favor. pues yo creo que se ha comentado mucho y de manera insistente, lo leía hoy mismo en tu columna, este apresuramiento por resolver una investigación que no se va a poder resolver de esta manera. Tiene que tener todo el seguimiento técnico, que es complejo, implica a otros países incluso. Varios meses. Meses. Entonces, el decir fue un accidente, se descarta totalmente alguna otra posibilidad. La posibilidad del atentado es no solo irresponsable, sino que provoca pensar que fue un atentado. Yo lo veo así, como que hay una imprudencia total, una falta de atención, la falta de nivel de la comunicación, en el sentido de que en la conferencia de prensa no estuvo ninguno de los procuradores. Son aspectos que ya se echó en su contra el gobierno federal con respecto a este tema. Si fue o no un atentado, el gobierno actuó como si fuera un atentado. sí, aunque también habría que, y antes de que Toño nos dé su opinión, yo también tendría que decir, bueno, pero es que aquí, y no por descartar cualquier hipótesis, que están, incluso lo decía hace un momento, que la SCT diga fue un accidente es una hipótesis también, porque la investigación no ha concluido. Pero yo creo que la política del gobierno, y ahí disiento, ha sido hasta este momento, bueno, lo que han podido hacer, se han abierto. Si quieres, para tratar de confirmar algo que no va a ser confirmado, pero se han abierto. Eso yo lo siento una trampa. Para Pero mí no se es han una abierto. apertura, es una trampa. No, es una trampa. O sea, tenemos- Cada vez les cuesta más trabajo engañarnos. Puede ser que sí, pero hemos tenido acceso incluso a las grabaciones del avión. No, pero o sea. son grabaciones que no te dicen nada. O sea, ahí lo O importante no, es que sería- igual y lo que no te dice nada es lo que te lleva a especular que hubo algo, porque es lo mismo que platicamos hace rato. Si todo estuvo bien, ¿por qué se cayó el avión? Sí, pero eso es lo que piensen las personas, finalmente lo que va a resultar es lo que piensen las personas. Lo que piensan fue. las personas, claro. Es obvio. Claro. Diga lo que Toño. diga la prensa. Mira, yo me voy a atrever así a ser casi pitonizo, pero lo voy a hacer con base en la verdad histórica de este país. No se va a resolver, no se va a saber qué pasó. Y hay 17 personas arraigadas que están relacionadas con la seguridad del avión y con la operación del vuelo. Pero creo que van a salir libres al final de cuentas. Me voy a atrever a decir eso, pero no cambiaría mucho esto. Porque, por una parte, si fuera un atentado,
Simplemente habría que revisar los antecedentes en el ámbito de la seguridad pública y sobre todo con lo que tiene que ver con la violencia y el crimen organizado, lo que ha ocurrido para hacer el mapa de este país, porque hoy día ya no nos interesaría tanto saber qué político es quién, qué currículo tiene, en qué se formó, en qué escuela estuvo, no. Hoy día hay que saber quién es el Chapo Guzmán, quiénes son sus amigos, quiénes son sus relaciones, cuáles son sus intereses políticos, sus vínculos, quién es el Mayo Zambada. Pues esa es la nueva radiografía y el nuevo mapa político que nos interesa a los mexicanos porque es el que no conocemos. Y son los nuevos jefes de este país, los que están gobernando, los que están tomando las decisiones, los que nos sorprenden con estas cosas, porque de repente ocurre esto y queremos achacárselos, imputárselos, y bien derecho tenemos, pero no sabemos cómo, qué es lo que está ocurriendo en este momento justamente. Entonces, si supiéramos este mapa, quiénes son, dónde comen, qué gustos tienen, va su biografía, dónde nacieron, qué les gusta, qué música oyen, como nos interesa el ámbito de los políticos, conoceríamos ahora este mapa subterráneo que está gobernando el país, pero que no conocemos, ¿no? Pero es el nuevo interés que deberíamos tener. Pero mira, entonces podrían poner miedo, como pieza eso es lo importante. Este suceso en este mapa. Y podemos decir, bueno, como cuando ocurre un cambio en la política, bueno, por los intereses políticos tiene este grupo y este, pues esto es por esto, y atinamos. Aquí no atinamos porque no sabemos quiénes son. Hay algo que no me encaja a mí en el asunto del crimen organizado, perdón, que es casi siempre las acciones del crimen organizado, del narcotráfico, llevan una etiqueta, están firmadas. Sí. Porque no solamente se busca eliminar a una persona, sino desestabilizar un sistema, intimidar. Pero hay firmas apócrifas también, porque eso se vale. Sí, pero de Morelia nunca dijeron. El caso del atentado en Morelia es justamente eso. A mí me parece que ocurrió eso, que fue una firma apócrifa, ¿no? O sea, sí van firmadas, como tú dices, pero como no sabemos y no sabemos cómo firman... Es que a final de cuentas ese es el tema. Sí, pero ¿quién tiene el poder, la fuerza, el dinero, las redes para poder lograr una cosa de estas? Digo, claro. Necesitas estar infiltrado. Dentro y con recursos. Con recursos. Sí. Bueno, esa es la cosa. González? No, yo iba a decir que para concluir cuando menos una definición de que, bueno, ustedes opinan, y yo comparto esa opinión, de que va a quedar en la percepción de la gente de que esto fue un atentado. Sí. Entonces, para terminar con eso, ¿no? Sí. O sea, nosotros pensamos en un atentado. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Claro. Porque no tiene caso estar abonando de que sigue lo otro, porque fue un atentado. Fue un atentado. Al final de cuentas, la percepción, esa va a ser la percepción. Sí, porque no se queda atorado en esa percepción. lectura. Pero la siguiente lectura es el mapa político. Porque Ahora, también, claro. El mapa político, El mapa político, lo ¿Quiénes que va a fueron? suceder ¿Por el qué año fue? que viene, Exacto. ¿no? Porque ¿Y el año cómo que se viene van a es un mover las año cosas? eminentemente político y la percepción de que hay un problema serio en el sistema político mexicano, como dice Lilia, entendiendo un sistema político mexicano ejecutivo, legislativo, judicial, Claro, gobernadores, todavía estamos policías, atorados allí. ¿no? Hay que está haciendo agua por todos lados, ¿no? Y que tantos años de corrupción, yo insisto, son tantos años de corrupción, Sí, que ya finalmente no hay una línea de división. O sea, cuando ya no hay algo que te separa de otro, o desapareces o te absorbe, ¿no? Entonces, hay algo que a mí me preocupa muchísimo, que es que ya no sabes si nos gobiernan o tenemos dueños. Exacto. Este país da la impresión de que tiene dueños y que estamos viviendo una pelea entre los dueños. Así es. Bien. Lo que decía Antonio tiene, o sea, me gustaría precisar alguna cosa porque se presta. Yo pienso que cuando se dice que México, o se decía que México se está colombianizando, es un grave error. Y no porque yo diga que, al contrario, que Colombia se está mexicanizando, no, es al revés. En Colombia eran las mafias las que pretendían influir en el poder político, en el poder legislativo, judicial, ejecutivo. Sí. Aquí están insertas. En fin, aquí es al revés. Aquí es el poder político el que gobierna a las mafias. O sea, yo termino esto con esta definición. Aquí son los políticos los que gobiernan y los que dirigen a sus mafias. Nada más. Es imposible que lleguen a tener ese poder. No son las mafias las que han infiltrado al poder político. Yo pienso, y ahí están las ideas, que es al revés. Ya llegaron al poder y cada grupo político tiene a su mafia. Y eso es tan cierto y tan real, que eso te genera una sociedad, y que es la que tenemos y que nosotros somos reflejo de ella misma, que no cree. Que aunque te digan
y te saquen todas las pruebas para que te digan fue un error el piloto se durmió y se cayó, o sea, no lo vamos a creer, nadie, esto es un atentado. Es una cuestión de credibilidad. Y es un tema, aunque no lo sea, no quiero desechar ninguna hipótesis. Yo no soy nadie, todos lo estamos diciendo. Yo creo, yo pienso, coincidimos nada en un más. atentado. Ahí sí yo pero creo que- pero mira, un pero que haya atentado- sido un accidente, pues, o sea, Puede ser, claro. Aquí hay algo que sí vale la pena. En una sociedad fuerte, con instituciones, educada, fuerte, o sea, un atentado de este tipo o una situación de este tipo genera tristeza, coraje, lo que tú quieras, pero sigue adelante porque tiene muchas cosas de donde agarrarse. En una ciudad como la nuestra, velo hasta no, es un tambaleadas. freno, eso es O sea, otra cosa. es la debilidad en que tú dices, cada vez que quieres ir un poquito, otra vez, o sea, hay una verdadera línea de trabajo para generar miedo, inestabilidad, para que no haya posibilidades esa es la de cerrar percepción, filas. que esa- No quieren esa- que se cierren filas. Esa es la percepción, a final de cuentas, la es la percepción ansiedad que que se tiene la percibe que hay. sociedad de que fue un atentado, de que fue esto, es reflejo de una sociedad y de instituciones débiles y de un país en conflicto. Sí, porque ahora el siguiente paso tiene que dar Felipe Calderón, eso es lo que ahora todo el mundo está expectante, ¿qué va a hacer, no? Sí, ese interesantísima. me parece que es el siguiente paso. La pero- columna de Gerardo, la última que yo leí, que habla precisamente del paso, va de la intimidad de Felipe Calderón, porque los análisis como este, ¿no? Que se inscriben en el ámbito de la seguridad y los políticos ya se hicieron. Creo que el tema de la muerte de Murillo sirvió nada más para dividir otra vez a este país entre los que lo odiaban y los que hoy, lo apreciaban, y los dos llevaron al límite de lo radical sus afectos y sus desafectos. Quedó más dividido este país. Pero el siguiente paso que debe Felipe Calderón lo tiene que dar muy solo, muy solo, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto esto puede Yo también planteaba, construirse en un Toño, quiebre emocional de un exactamente. presidente, ¿no? Tenemos un presidente con rabia. ¿Quién sabe? Yo creo que son muchos sentimientos, ¿no? Yo lo vi, por lo menos lo vi anteayer en el funeral, Sí. con un hombre dolido, pero con mucha rabia. Y la decisión que tenga que tomar, esperemos, que era lo que Las planteaba en esa decisiones, columna, consigue tomar el control del país. deben ser sin rabia. Porque si lo hace con rabia, porque además es un hombre... Se puede hacer con rabia, pero que lo haga bien. Vamos a ver ¿No? tres hechos, bueno, dos antecedentes de esto. Cuando asesinan a Colosio, que también creo Claro. que nadie cree que Aburto sea el asesino, ¿no? O sea, vaya, ahí está. Por lo menos no se abusa. Carlos Marín nada más. Cuando ¿Quién sabe si asesinan Aburto lo cree? a Colosio, Carlos Marín y Héctor Aguilar Camín. Exacto. Sí. Cuando asesinan a Colosio, Carlos Salinas se desestabiliza. Por una razón, y además quiero yo precisar esto que voy a decir, o sea, voy a decir algo que no quiero que se malinterprete, porque las palabras tienen muchos significados, ¿no? Carlos Salinas tenía un heredero, siempre fue Colosio. Carlos Salinas estaba, y quiero yo usar esta palabra en el buen sentido, Carlos Salinas estaba enamorado de Colosio, lo veía con arrobamiento, era su heredero. Y cuando matan a Colosio, Carlos Salinas se desestabiliza y le entrega el poder, le entrega el poder a quien luego lo va a afectar, lo va a perseguir, a su enemigo, a sus adversarios. No le debía nada. Claro, le entrega el poder a los adversarios. Cuando Vicente Fox sufre emocionalmente el atentado, el asesinato de Ramón, Otro accidente también. Martín Ramón Huerta, Martín ¿verdad? Ramón Martín Huerta. Que era el secretario de Seguridad Pública, se decía que podía ser su sucesor porque él lo había sucedido en el gobierno de Guanajuato. Era uno de sus mejores amigos. Cuando matan, otro avionazo, Fox se desestabiliza emocionalmente y no puede manejar su sucesión. La vuelve a ganar el PAN, pero ya no una gente, Calderón Fox entra, que es ya no tiene el interesante lo que está control de la planteando, sucesión, claro. de Sí, se su pierde, ¿no? sucesión, Sí, la pierde. De tal manera Es que no tenían puede un ni plan, siquiera una poner estrategia con sus piezas Santiago de Krill reglas, era su y candidato. y él se cuenta que les tira Claro. el tablero. Exactamente. Tú estás Claro. concentrado jugando y voy a hacer esto y esto y de Exactamente. repente, adiós, maestro, se acabó. ¿Qué va a pasar Así es. Con Calderón. con Calderón? Que también muere a su mejor amigo.
Y es que es al que se le ha visto. Pero muy al inicio del muchísimo sexenio, más o sea, afectado. muy al inicio del sexenio, o sea, que... Todavía tiene tiempo de reponerse. No, bueno, lo que pasa es que, Luto y mira, en el caso de Pero sí, Colosio, pero hay una en el elección caso por de las Colosio elecciones. ya estaba... Ya estaba. Ya Hay una estaba. elección intermedia. Acá todavía falta. Yo creo que lo fundamental es que el año que viene hay elecciones intermedias y lo que suceda en la Cámara, en las dos cámaras, va a ser definitivo de lo que haga o lo pueda Pero hacer. se puede lo que desestabilizar, resta. yo coincido. Creo que lo que dice Yo Jorge y es muy aquí interesante. quisiera retomar un poco lo que Sí, no, decías, por supuesto que está Jorge, desestabilizado. en el sentido de que cada grupo político tiene su mafia. Eso es muy importante para poder entender qué es lo que pasó en este atentado. Me parece que es fundamental. Y para eso tenemos que irnos un poquito hacia atrás. ¿Cómo nos damos cuenta, empezamos a darnos cuenta del poder del narco en México? Con Miguel de la Madrid. Cuando hay una desestabilización económica fuerte y de repente empiezan a surgir inversiones, empieza a ponerse el balón cuadrado como balón de americano y empieza a reconstruirse la economía del país. También empiezan a surgir los grandes capos de la droga. Me parece que Miguel de la Madrid dejó actuar a su secretario de la Defensa y no se ensució las manos, pero le dijo camino libre y ayúdame con esto. Emulando un tanto, así es, emulando un tanto a los Estados Unidos, en donde el narco es un puntal económico. O sea, no estaba haciendo nada, ni descubriendo el hilo negro, sino simplemente tomando el control de otra actividad económica fuerte. ¿Quién está detrás? Carlos Salinas y su hermano, observando. Y se dan cuenta de que, pues, que el pastel está ahí y que hay que agarrar una rebanada. Y entran de lleno. Y entonces empieza a surgir toda la protección para el grupo de los Arellano Félix. Tan es así que pueden estar en la Anunciatura exigiendo ver al presidente sin que nadie los toque. Siendo además los narcotraficantes ya internacionalmente más buscados. Y sale un procurador, no digamos nombres, el que fuera, a darnos una explicación para estúpidos, diciéndonos que él no pudo intervenir en la Anunciatura porque se iba a hacer un escándalo internacional. ¡Ah, caray! ¿Y que no el combate al narcotráfico es internacional? Pero además no tiene puertas la Anunciatura. Bueno. Pero tiene muchos más años ese problema, ¿no? No, sí. Pero estoy diciendo a partir de cuándo entra de lleno al sistema político y nos damos cuenta todos. Yo no te digo que no existiera. Pues evidencia, ¿no? Porque el narco ¿En qué momento queda desnudo? Pero surgió mucho ahí, mira, yo me acuerdo mucho de la Operación Cóndor, cuando sucedió en Sinaloa con Sánchez Ellis, ¿no? Que Sánchez Ellis cobijó de manera abierta. Siempre hay un indicio. Pero déjame decirte que estaba ubicado, geográficamente pero focalizado. Es que también los poderes locales y las dinámicas de los pueblos, es que es un fenómeno muy interesante. El narco tiene esas relaciones, tiene esos vínculos, no florece nada más. De la noche a la mañana. De manera independiente, tiene vasos comunicantes, ¿no? Con la sociedad, con la política, con la religión. Ahí, ¿no? entra ya de lleno a la política, de lleno y por la puerta grande, por la puerta de la Presidencia de la República. ¿Qué sucede con Cedillo? Deja hacer, deja pasar y que las cosas sigan como van, con los cárteles como están. Fue un combate, el cártel de Juárez, pero cargado de un lado. Fue lo que siempre se reprochó. Fox. Ajá. Ahí sí de plano no hubo nada. ¿Y el Chapo? Por eso. La salida del Chapo. Claro. Entonces es la caída de unos para la llegada de otros. Así es. Lo que decía Jorge, cada grupo político ha tenido ahora su mafia. Ahora, ¿qué nos espera? Golpe seco, Arsenal, le dan al Chapo. Antes le dieron a los Zambada. Sí. Los Zambada socios del Chapo. Así es. Alguien no está cumpliendo los acuerdos. Alguien está traicionando. Y hay acuerdos. Esto es así. Esa es la violencia. Esto es así. De traiciones y de no cumplir Así acuerdos. es, y es de muertes. Y termina su muerte o en la cárcel, pero siempre se están renovando ahí los... Así es, vámonos al corte, enseguida regresamos. Y otros pierden elecciones, ¿no? Sí. También es una forma de hacerlo. Estado de los estados. Pero es que además cada especialista, de acuerdo con su rama, te da su versión.
Dice, hace unos días un invitado suyo presentó un libro, Desglobalización, me podría dar el nombre completo del autor, es Alfredo Jalife Raham. No veo al narco tecnológicamente apto para ejecutar este tipo de atentado. Creo firmemente que tiene cara de crimen emanado de la estructura oficial. Buenos días, felicidades por el programa, nos dice el señor Javier Rojado, aquí de Cancún, o Rosado. ¿Tecnológicamente no estarán preparados? ¿Cómo no? Bueno, por lo general sus más atentados cochinos. son mucho más Burdos. burdos, Sí, ¿no? sí. Pero yo creo que también dependiendo del tipo de operación también tienen los recursos para hacerse de cualquier cosa. Tienen mucho dinero. Ahora, y vuelvo, y no, he sido creo que reincidente en este tema. Aunque fuera accidente, no se cree. Aunque lo sea, aunque lo haya sido, no se cree. Aunque lo pudiera haber Aunque sido. lo pudiera haber sido. Pero no se cree. Esto te habla de un país. De un estado de ánimo del país especial, que Pues, tendríamos que verlo. Pues tiene que haber un esfuerzo extraordinario realmente para llegar a la verdad. Pero la verdad la van a creer. ¿Alguien la va a creer? ¿Alguien de los que nos escucha, de los que nos ven, perdón? Bueno, ¿cuál verdad? ¿La oficial o la que No, tenemos La que verdad, la obligar a cuando sacar? asesinaron a Kennedy se creó aquella comisión Warren Ajá. que publicó cientos de tomos. Y a pesar de toda Su esa función investigación, principal fue nadie que no cree. fuera- 45 años interesante, después pero sigue mira, yo siendo creo que va a ser incrédulo. interesante esperar la opinión de las cajas negras y las comunicaciones, porque bueno, si ahí no Ojalá hay... que nunca se sepa la por verdad, eso, si no, por ¿de eso, qué por eso, estaríamos por hablando? eso, Bueno. si eso no es conclusivo... Alguien debe saber la verdad. Bueno, Ese es el vamos a ver. presidente. Vamos Yo a sí creo ponernos en este escenario. Ahí está la verdad. Fue un atentado. A los señores los bajaron. Estamos buscando quiénes. ¿Qué pasa con el país en ese momento? Nos acudimos, nos damos cuenta, nos Incertidumbre, encerramos. desolación, Hay una incertidumbre, miedo. ¿Qué hacemos? miedo. Por ¿Qué eso. pasa? Primero ¿Qué la reacción- sucede el año que Y entra? tenemos un gobierno. Ya nos enteramos, ya esa transparencia No, no, de la pero que tú hablas lo sí llegó hasta es- allá. Lo primero es el sentimiento Para que se sorpresa de transmite a todos. la sociedad. O Sí. sea, lo primero que se va a transmitir es un sentimiento de indefensión, Exactamente. de desolación, de miedo, de inseguridad y decir, ¿sabes qué? Realmente hay problemas. Y por lo tanto, el Estado cada vez es más incapaz de estar. Entonces, y aparte, ve hasta dónde llegaron. Si al segundo del país le pasa eso, nosotros cualquiera le puede estamos pasar. en O sea, una total ¿qué nivel de está- defensa. Bueno, Eso es lo entonces, primero. ¿tú crees que al gobierno le va a convenir Yo creo que decirnos, se no? quita un No, pecado. claro que no. Si lo hace, se quita un pecado. Ahora tiene dos. El que es un gobierno, un Estado débil, inestable, y además miente sobre lo sucedido, oculta las cosas. Yo creo que el que es atentado, como dice Gerardo, ya es atentado, se haga lo Aunque que sea sea. accidente. Pero sea cual sea la verdad, Estado, y se diga, Estado, no Estado, gobierno, no, Estado. Sí, porque son todas las Estado. instituciones, ¿eh? O sea, que vamos a pensar, dices, y bueno, si se llega a confirmar en esta hipótesis, tal. Pues es igual que si dicen que es accidente. ¿Qué Estado es el que está predominando sobre un escenario como estos? O sea, ¿quién te va a decir en el caso que dijera fue atentado? ¿Quién te va a decir? ¿El presidente nos va a decir a la sociedad estamos bien? ¿Estamos seguros? Y en el caso de que dijera es accidente, tampoco, además de que no le vamos a creer, aunque lo pudiera haber sido, tampoco lo vemos con una solidez como para soportar un golpe de esos. Porque nos Pero a está lo mejor, Gerardo, pudiera ser al revés de todo lo que ustedes plantean. Con Sí, estos yo dos también hechos. creo que a lo mejor- Pudiera ser accidente. Y si al gobierno le conviene crear miedo en la sociedad, van a decir que fue un atentado. Y Claro. pueden armar la estructura del atentado. Pero le para conviene. meterle No, miedo No, a la sociedad. espérame, yo nada más quiero que veas los anuncios de Televisa de ahora. Atentado, ¿no? No, es que no Los conviene. El de anuncios, la espérame. crisis, los de la crisis. No lo de la Por ahí, crisis. claro. Todos estos actores de primera de Televisa que salen y dicen, ¿tienes miedo a qué? Miedo a levantarte Párate en la a trabajar mañana y y- párate a trabajar y el miedo paraliza y el miedo esto y el miedo el otro y el miedo te lo dan con sus anuncios y que ahora sí dale un beso a tu hijo y sal Y y da trabaja miedo. porque lo has hecho toda tu vida. Pues sí, si cada rato te derrumban tu patrimonio y tienes que volver a Claro. empezar aunque tengas 60 años, eso no necesitamos un anuncio para que nos lo digan, pero todo el tiempo están hablando de miedo Pero y la verdad lo hemos dicho desde hace tiempo, somos una sociedad que vive con temor a todo, Pero no le solamente es conviene a el un temor a las gobierno,
Exacto. conviene al gobierno el miedo. Sí, porque te paraliza. Le convino al gobierno. Te paraliza, no votas, te manipula. Pudiera armar, si fue accidente, En alguna coyuntura, pudiera sí. ser que al gobierno Pero- le interesara. Ha pasado. Sí. Pero Si va ¿por qué a se radicalizar, una- si va una- a radicalizarse, sí. Ay, ¿y qué es lo que está haciendo? Ah, solamente. Si no se, Claro, sí, o eso sea, es- la única es manera de coincido, que tú dices le conviene es que decir, Se radicaliza. voy a exigir carta blanca para que yo pueda agarrar y darle sí. y atropellar. ¿Y tú en qué voy a crees que se va a- radicalizar. de este Espera, país, como tú si no, dices. si no le hace eso, bueno, entonces no va a aprovechar el estado de ánimo, porque la sociedad es su estado de ánimo. Sí. Una organización es estado de ánimo, una persona es su estado de ánimo. Tú, si no tienes la capacidad de leer los estados de ánimo, de una lectura, entonces tus políticas no van a ir asociadas a eso. De ahí que la política es tan importante como lees el entorno, ¿no? Entonces, si es un atentado y lo van a capitalizar, debemos esperar una mano dura intensa. Acabas de decir, hay que estudiar las reacciones, ¿o cómo? Los estados de ánimo. Los estados de ánimo. ¿Tú en qué crees que se conviertan las lágrimas de Calderón? La rabia. ¿En qué? Es lo más humano. ¿En qué, Si no, no en qué fuera crees? humano. ¿Y qué decisión política se va? ¿Cómo lo va a sacar? ¿Qué lectura nos está dando? Sí, pero habrá que ver quién es el ¿Radicalización? secretario de Gobernación. Pero tiene unas Habrá posibilidades que ver el quién es el sistema. secretario de No puede ir más allá de Esa las va a ser posibilidades del sistema. la Aunque él respuesta. esté enojadísimo, hay un sistema que lo acota Claro. y ya hay ya vínculos e infiltrados que lo van a acotar. O sea, no es nada más su voluntad y su estado de ánimo. Manuel Fabio Es Beltrán todo se lo algo que lo decía. rodea. El peor está muy en claro, la ¿no? depresión, la que lo aleje del gobierno, la que lo ponga lejos de No tomar creo que, decisiones. no creo que y le vaya a pasar dejara. eso. No creo que Yo le vaya a tampoco. pasar eso. Calderón no es un hombre de ese tipo. No, no. No, y- Tú nomás ves su historia. Es un hombre que ha ido, cuando ha habido Sí, adversidad, se ha levantado contra la y ha adversidad. sacado. Y ha crecido en Y ha cambio. negociado además. Ya negocia Bueno, con además, quien sea. habrá que ver, coincido con Oscar, el tema de quién es el secretario de Gobernación, la definición No hay que mucho hará. de dónde. Si es, Oscar, si es un, no hay secre- mucho si de es un dónde, secretario electoral, si es un secretario de poder, de fuerza, De seguridad nacional. que tome en sus manos la seguridad nacional, no puede hacer todo. O si es el Y va a sucesor tener de la que- presidencia, son tres factores. También, otro factor. Y ya es la va a tener carrera. que tomar una decisión. Porque aparte otra cosa Claro. de esto es que se adelanta ya la sucesión. Sí. Ya, Sí, o se obliga a tomar es que le decisiones tumbaron el adelantadas. tablero. Depende de a la persona que ponga en, Y ahora, en no gobernación. hay mucha. Por más que le das vuelta, si tú analizas el otro Bueno, día si platicábamos- pensamos en panistas nada más, pudiera ser un priista. No. Eso sería entregar el poder antes. Oye, bueno, pues tienen al PRI, o sea, el PRI está en el gobierno. Oye, el secretario de Hacienda Va es en, del PRI. contra, va en contra de tu Telles lógica. Wenzler es del No, PRI. está Carlos Salinas en el gobierno. Por eso, pero son del Cedillo. PRI, Sí, es el PRI. pero va a Carlos tener que Salinas es ser, del va a PRI. tener que ser Y alguien muy Cedillo. cercano a él porque está acorralado. Tienes que tener una persona de muchísima confianza, porque si en este momento sueltas gobernación, ya soltaste todo. Germán sería el único, ¿no? Germano César Pero Nava, él ¿no? no- Germán él no- Martínez, el presidente del PAN, César Nava, el secretario Y no particular. tiene carácter. Pero, No, Pero es terrible. que es que es un ¿Qué? gobierno. Es que no tiene No tiene carácter, es que pues, Toño, ¿quién? es un ¿Germán? gobierno Luego sin grita, da carácter. patadas. Y... En algo Porque el sí propio- podemos, creo que, coincidir frente a esta El propio respuesta de Murillo la no era autoridad. nada. Murillo era la nada. Es un gobierno Era sin nada. Las carácter. cosas se Que dieron se por inercias haga a lo naturales. mejor un gobierno de Fue un cogobierno que facilitador, pongan a Mario pero no. Fabio. Ay, en la ay, Secretaría ay, de ay. Gobernación. Deja, tomo de mi café. Tú pones a Mario Fabio a la gobernación y Tráigale te un quita vaso todo. con hielo. Entonces, para Oye, controlar te quita todo. te quita Sí. todo, pero controla todo. Todo, Mario Fabio controla todo. Claro. O sea, van a ir a acordar de los Pinos, van a salir a acordar Que es un a estilo Bucareli. diferente. Naturalmente. Pues lo hacían claro. con Calderón. Claro, no lo va a hacer. Yo No lo creo va a que. hacer. No, yo por creo por que lo que Va a se ser una percibe. gente Se cercana. utiliza de diferentes maneras que te da gobierno. Tenemos las dos lecturas, no encontramos cómo interpretar ahora Electoral, el cambio. seguridad. ¿no? Porque queremos medirlo como la utilizaban los Sucesión. priistas o como la Sucesión. usaron los panistas. Los panistas no la han usado más que para operar cosas muy elementales incluso, ¿no? O sea, para hacer Como la los mesa de baches de Cancún. negociación. Para hacer la mesa de negociación de discusiones que incluso no se dan en la Ahora, Secretaría de yo quiero Gobernación, pero fuera. darles nada más un detalle que yo había pensado comentarles. ¿Viene acaso? O sea, prestó la mesa para la reforma energética, por ejemplo, pero no se Claro, negoció pero ahí. quiero darles se un negoció afuera. detalle humano, porque Se negoció con queremos Manuel hacer, Fabio. queremos hacer un análisis político, trascendente. Y son seres humanos. Juan Camilo Murillo, yo no tengo una opinión de Juan Camilo Murillo. Es un personaje que nunca me llamó la atención como para estudiarlo, ver quién era. No, he leído naturalmente lo que se dice de él y no sé si sea verdad o mentira. Puede ser. Tú, bueno, en Inclino Campeche, a pensar donde tú que conoces es bien. verdad, ¿no? Lo del papá, en fin, muchas cosas. Pero les voy a decir esto. Antier
llegan las cenizas de Juan Camilo Muriño a Campeche. Y tengo yo familiares en Campeche. Y un detalle que que creó un sentimiento. Le llamo a mi papá y acababa de venir de su rancho, cansado. Y me dice, voy a apurarme, me dice, porque me voy a la misa de Juan Camilo Muriño. Voy a las 8. Le digo, ¿tú lo conociste? No, dice, pero hizo mucho por Campeche y era una muy buena persona. Estaban todas las calles de Campeche, todo Campeche salió, todo, o sea, todo salió. Naturalmente sería exagerado decir que no se dieron abasto en la catedral, claro que no se dieron, ni en la plaza, todo Campeche estaba en el homenaje religioso a Juan Camilo Muriño. Este es un dato que hay que tomar en cuenta. La influencia local. Claro. Bueno, O sea, yo te diría, yo no mira, estoy diciendo nada, simplemente no estoy calificando, es un hecho. yo te diría, campechano, obviamente paisano, en una ciudad en donde tú lo decías Acusado el otro día, de ser español, espérame, ¿no? Es que es importante en donde eso. tú lo decías el otro día, la gente no lee periódicos, no le Claro, importa, claro, entonces claro, no tiene claro. nada que hacer, va a ir al funeral de, Claro. si ahí se hubiera muerto puede haber un Chuchita sentimiento López, también, pues va a haber, pero ¿no? también yo creo El que- morbo, Yo les para que ustedes lo comenten. hay 10 cosas de por qué se llenó la, que tú me digas, sí, No, que yo tú sé, me digas, pero- así sí, es, puede se murió ser. Francis y así fue. Que Yo tú me les digas pongo a el mí hecho que para que ustedes eso lo califiquen, ¿no? fueron porque Aquí está, ¿no? O sea, porque Juan Camilo fue un gran político, era muy Una querido. provocación. Ni él ni su señor padre eran queridos en Campeche. Bueno, igual y sí, ahí están los hechos, o sea, no, pero Por lo es la notable, influencia yo creo local. que hay morbo también. Sí, pero ya. Pero no tienes nada que hacer en las tardes allá. A nivel La del gente se da país cuenta es que es intrascendente. Si hubiera ido a tocar la Sonora Santanera, Al se final de llena cuentas, también. yo me iría y Lo que apelaría tiene. al sentimiento general que hay en la nación, Yo les puse el hecho aquí para que que ustedes... es un sentimiento de Sí, incertidumbre. nos puso el queso para que nosotros caigamos como ratones a morderlo. Ah, González, Lilia, eres Nosotros, malo. Oye, nosotros muy pendientes de la historia, ¿no? Sí, ay, Lilia, ay. pero yo quisiera retomar este tema. No, porque- tú fuiste más todavía bárbaro. Se murió Francis y también se llenó. Un pero campechano notable, mira, ¿no? vamos a esto. Hablas del sí, muy querido. sentimiento. ¿Sí? No era campruqueño. No, era No, campechano. Hablamos Oye, del pues Campeche, sentimiento. qué variedad, ¿no? Sí, Pues sí, sentimiento pues vete que tú a hay en saber, la parece que nación van por la misma línea. de incertidumbre. Olvidémonos. Incertidumbre. El tema no es nada más si era querido o no, bueno, la influencia local, el tema es que en la nación, en la gente, hay una incertidumbre que la había incrementada y acelerada con este hecho. O sea, frente además tenemos un Estado que no responde con la fortaleza que podría ser para generarnos confianza, certidumbre. Sí, el Eso gran es faltante algo- es ese, el gran faltante es ese, la certidumbre, ¿no? Estamos pasando, ese día fue para mí muy interesante, ¿no? De contrastes, porque por una parte estamos todos con la expectativa de la elección en los Estados Unidos. Estamos esperando que se diera por ganador a Obama cuando estaba cayendo el avión de Mourinho. Entonces fueron dos cosas que nos llamaron a todo el mundo poderosamente la atención, pero en sentidos contrarios. A mí me parece muy interesante ver cómo en Estados Unidos el sistema electoral tiene tantos años, está tan viejo, tienen máquinas de hace Tantas 150 años. deficiencias. Y en todas partes había un Acusan método para lo votar mismo. diferente, ¿no? En uno era con papeletas, en otro era con un voto electrónico, en otro era con una máquina mecánica. Y allá nadie estaba discutiendo que iba a haber fraude. Nada. El mismo día de las elecciones todo el mundo estaba haciendo proselitismo electoral. Sí, sí, sí. Se cuestionaban los propios estadounidenses por qué no estaba Bush haciendo campaña en ese día. Entonces, todos los signos contrarios de lo que ocurre en México, ¿no? En donde todo está mal. Certidumbre contra Bueno, pero se incertidumbre. llama historia, Entonces, compañero. Pues hay que certidumbre. revisar de dónde venimos. Tenemos nosotros también 500 Tenemos años que no hemos 200 podido años, construir, 200 ¿no? años de 200. traiciones Así es. desde la independencia. Ese es el gran faltante. Luego entonces el Los gran dilemas del faltante siglo es ese. XIX no se han resuelto. Y hay que imputárselos a todo mundo, porque aquí de repente se quiere nada más decir, es que la incertidumbre es porque los priistas han sido así y ahora los panistas también han sido así. Bueno, los perristas no pudieron resolver su elección interna. ¿Y el señor de las ligas? No pudieron resolver su elección interna al grado que ahorita tienen a una El persona señor que de nadie las se- ligas es peor que las imputaciones que le Sí, hicieron. el señor de las Entonces, ligas, la elección, ¿cómo dice? O sea, todos son... El faltante es ese, ¿no? La Ah, yo no incertidumbre. estoy de acuerdo en Y eso. mira los resultados, fíjate.
fíjate, Murillo hace no 8 se lo años. comprobó nada. Hace Al otro 8 ahí años, están las evidencias, ¿no? por una Murillo- decisión en un colegio, por una decisión Murillo tribunal, como- en el tribunal, pierde Al Gore porque ya no se pudieron contar los votos. Entonces quedó la sospecha y todo el mundo sabía que si abrían algunas boletas y los contaban, a lo mejor ganaba. Pero bueno, el tribunal decidió que no fuera así. Al Gore dijo, bueno, pues si así decidieron, yo perdí, le levanta Se la llaman mano abajo. instituciones, se llaman Y instituciones. el tipo se va a hacer campaña. Sí, pero no en su país, ni a cerrar calles, ni a decir no a todo. Se va fuera del país, hace una campaña en contra para prevenir del calentamiento global y le entregan el premio Nobel, de la Paz. Y por el otro lado tenemos a un personaje dividiendo al país, instalado en el no eterno, en el sempiterno no, amargado y amargando también un grupo que pues, no permite que avancen muchas cosas en este país y que todas las decisiones sean, en fin. Y su propio grupo no pudo resolver una elección interna para ganar la dirigencia. Bueno, total, estábamos con Obama y esto y nos sale Murillo. Es que es la incertidumbre. Es que es El incertidumbre resultado contra es el vacío. Coincido. El vacío. Ahí va, Me claro. parece que es el día importante para comparar los dos. Ahora, ¿qué genera Bueno, la yo les incertidumbre? preguntaría, Los dos ¿ustedes estados qué de ánimo, sintieron ¿no? A ver, cuando ¿qué murió, genera la incertidumbre cuando se en el desplomó avión? el avión? ¿Sintieron tristeza? ¿Sintieron incertidumbre? Desolación. ¿Sintieron desolación? Desolación. ¿Qué Desolación sentiste, Yo sentí Fernando? desolación, yo sentí mucha tristeza por mi país. Claro. Oscar, Yo francamente fue la sensación de tratar de saber lo más que se podía, pero un sentimiento propio no tuve, sinceramente. Yo mucha duda. Es que vamos a lo mismo y ese es el gran faltante en este momento en el país. Si algo es generalizado es la sospecha. Es que es eso. Y es sin el- certeza un país no va a ningún lado. Sí, pero mira, de cualquier manera, si no, pues, con lo que quieras ¿Tú qué desde ese sentiste, escenario, Callejo? complica el a mí escenario. me preocupó eso. Para Preocupación. ponerlo en palabras o en conceptos que nos acaba de compartir Fernando. El estado de ánimo de los dos países. México sumido en la angustia, en la incertidumbre, en el vacío. Y por otra parte, un país, como decíamos, instalado en el júbilo, en la esperanza, en el futuro. A pesar de que tiene una crisis Mira, financiera. Mira, Toño, yo En medio de estuve, millones de estados de ánimo, pero aquí estamos. yo estuve en la jornada electoral Son los en dos estados. Florida y era impresionante, lo traté de describir en alguna columna, era impresionante el ánimo que había ese mismo día. No, Ahí pues las- se contagia, tú lo estuvimos viendo en todas partes, Claro. ¿no? Impresionante. Y lo contrastas ¿Tú qué además con sentiste, tu Gonzalo país. yo sentí tristeza, no precisamente por Murillo, porque nunca lo conocí. Yo tampoco, nunca lo Era mi conocí. amigo De ni nada nada. nos toca. Sentí tristeza por lo que está pasando Claro. en este país. Y a mí yo sentí muy feo por mi país. Ay, pues Y yo. sentí más tristeza todavía por una cosa, ahí más os voy a decir, cuando hay buitres que siguieron todavía hurgando en los contratos que firmó Murillo, en lo de su padre, Eso- y todo eso. eso que Lo se- contrasto con lo de Estados deriva de lo Unidos. que dice. El papá de John F. Kennedy, ahí se dice que fue el principal contrabandista de licores, vinculado inclusive a la familia esta de Matamoros, narcotraficantes. Pero ahí esto se olvidó, nunca se... Aquí seguimos todavía rasgándonos Es que tú ves, estas cosas. es que ¿no? la política se ha convertido en una actividad Que si el papá de Murillo está investigado de por unas lavado de dinero, a lo mejor es todo mentira, de eso, sí, unas pero traiciones, o sea, ya. es que Bueno, la es actividad que política yo se creo ha que de repente derrumbado, ¿no? olvidas un poquito, porque a mí lo que me dio no fue tristeza me dio curiosidad en el sentido de qué hay detrás de todo esto, ¿no? Claro. Que necesito saber y te Pues sales sí. a la calle a ver y empiezas a preguntar qué pasa. Y me interesa qué pasa con el padre de Mourinho. Yo finalmente soy periodista, yo no tengo por qué sentir ningún afecto ni lástima. Yo quiero saber hacia dónde pretendían llevar la presidencia de este país, qué hay detrás, qué podemos esperar. O sea, bueno, pues que el señor le duela o no le duela, a todos los padres nos duele perder un hijo. Sí, nada más que lo que está en juego en este momento es el destino de un país. Y es de 100 millones de mexicanos, no del dolor o de que si el señor esto o lo otro, no, si fuera de 100 Juan millones de Pérez, mexicanos, de 100 no, millones de pero el mexicanos señor o de los intereses de un grupo. Es de los intereses de un Sí, es grupo. finalmente es va el por el- futuro de todos, porque son las decisiones que se toman allá y el señor no lo están acusando de cosas simples. Sobre el señor hubo señalamientos de lavado de dinero, precisamente de Iban a actividades publicarse ya los resultados que de pueden España. llevar a esto, Estaban a punto de a lo que publicarse, ¿eh? sucedió. Entonces no es precisamente que estés en tu calidad de buitre, es que necesitas saber a dónde llegaste. Ahora, saberlo Hay con tantos temas que información queremos saber, seria, ¿no? Queremos saber qué pasó con Seria, ahí sí. Salinas. Queremos, y ya nadie investiga a Salinas, ni a Raúl, ni a sus No se atropellan los hermanos, ni sucesos. nada. Hay tantas cosas que queremos saber acerca que es de uno Miguel tras de la otro, Madrid, uno del tras dinero otro. que se llevó a Suiza. No Hay puede. tantas cosas que queremos saber.
Bueno, tantas no que se han sabemos. quedado en el tintero este mismo año. Pero ¿sabes qué? Es que también, precisamente el sistema político, el Estado, tiene unas instancias para investigar, que son las procuradurías o los juzgados. Pues todo eso no funciona. Por eso hay No, tantas pero cosas que quisiéramos saber. Bueno, es que Periodísticamente hay que buscarle. Están cooptados, son funcionales a esos mismos intereses. ¿Qué pasaría si en Estados Unidos, como sucedió con la Comisión Warren en el caso Kennedy, o como con la comisión que se creó para el septiembre 11 para investigar el tema, qué pasaría si en Estados Unidos, en otro país, dijera una dependencia oficial, como dijo ayer, fue accidente? ¿Se le creería? No, aquí no. Aquí no, porque hay una debilidad institucional, que esa es la que nos tiene Y porque que además preocupar. lanzas Los una cosa de estas acusadores cuando son no muy acaban malos las investigaciones, hombre. Están acusando a Muriño de haber actuado mal como presidente de la Comisión de Energía al avalar unos contratos que existían desde hace 50 años y Sí. que no tuvieron mayores cambios. Él era niño cuando se entraron eso es cierto. en vigor estos contratos y se estableció la relación de su familia con Pero Yo es que- creo que ha habido una gran injusticia Es que en aquí se los miente compromisos abiertamente. amorosos. Es que Son se malos. miente Se da abiertamente. mala leche. puro escándalo. Mira, se Sí, miente claro. abiertamente para descalificar, para golpear, porque además hay una cosa. Saben perfectamente que si una mentira tú la repites 100 veces se convierte en verdad. Porque nos hemos erigido naturalmente y además es padre, yo mismo lo he hecho y lo seguiré haciendo. Nos erigimos en fiscales y en jueces, pero yo tengo que reconocer que muchas veces he sido injusto y que en este caso Eso creo ya que es hay un una buen gran comienzo, injusticia. reconocer Claro, que o sea, alguna vaya, vez- claro, O sea, que o sea, si me ¿por qué? volvieras ¿Por a- qué digo que nos erigimos jueces? Porque contra Muriño no hubo nada. Y contra el papá de No le Muriño comprobaron. tampoco nada. Entonces estamos tequiendo en que no Si hay me nada. volvieras a preguntar qué sentí, yo diciendo de lo que comenta Lilia como periodista, que no pueda sentir o tal, no, yo sí, a mí me preocupa, me siento muy triste porque estoy en un país sumergido en la incertidumbre. O sea, yo sí tengo un sentimiento. O sea, más allá de la muerte de un personaje, más allá del dolor, que el dolor en este caso sí tiene una trascendencia. ¿Por qué? Porque le está doliendo al presidente que va a tomar decisiones quizá basándose en ese sentimiento. O sea, ahí es donde nos debe preocupar. Pero por lo otro, o sea, me queda muy claro que es un país sumergido en la incertidumbre que no, o sea, que no tiene salidas. Yo no le encuentro salidas. Ay, caray, Quería eso sí terminar es con una gravísimo. cosa que se me ocurrió anoche, Lili. Me permiten 30 segundos. Creo que el presidente está muy solo porque el avionazo este de Noel Muriño es un símbolo. Es un símbolo. ¿Qué es un símbolo? Ustedes saben lo que es un símbolo. En la antigüedad, cuando un guerrero se iba pues, a algún lugar, a la guerra, valga la redundancia, le dejaba a alguien, a su esposa, a su madre, a su padre, partían una moneda, para que al paso de los años, cuando regresaran, se volviera a unir. El presidente tiene la mitad de una moneda, la otra mitad la tenía Muriño. ¿Qué va a hacer? ¿Cómo se va a unir de nuevo? Ese es... Nos vamos. hablamos, sí. Lo Oscar, coronavirus. tu conclusión. Pues eso es básicamente por el lado del problema de las instituciones. Yo no sentí nada por la muerte del señor Muriño, sin que yo tenga absolutamente nada en contra de él también. Solamente lo que se puede lamentar la muerte de una persona, pero lo que hay detrás, aunque no hubiéramos tenido un accidente, es lo que sí me duele, y es que estamos en un país en donde las instituciones están naufragando, están a la deriva. Fernando. Creo que por más que recibimos mensajes de que la única fortaleza que podemos tener precisamente es ponernos de acuerdo y llegar a acuerdos para fijar rumbos, o sea, no lo entendemos, cada vez profundizamos más nuestras divisiones, no sé a dónde nos quieren llevar, pero veo nubes negras en el horizonte. Pues yo veo que el país se conducía a algún lugar incierto y todos estamos preguntándonos en qué ruta iba el coche de Calderón, y la pregunta era ¿para dónde vamos? Ahora la pregunta es ¿qué va a hacer sin volante, no? Entonces es todavía mucho más preocupante el asunto. Jorge González. Pues que es muy preocupante, muy grave que los problemas del país se sigan dirimiendo de esta manera, con la violencia, porque creo que al final de cuentas eso es esto, un ajuste de cuentas. Gerardo. Yo creo que hubiera sido así, lo va a asumir. Es que yo me quedo con la debilidad institucional, esa es mi gran preocupación, más allá de las hipótesis que se puedan tejer en torno a esto. El reflejo es
tenemos un Estado muy débil. Y por Estado, y coincido con lo que decía Fernando, no es solamente el presidente Calderón, es todo el aparato institucional que está débil. O sea, en un país fuerte se cae el avión con el presidente y el gabinete completo. Y si el país es fuerte en instituciones, hay luto nacional, duelo, pero el país sigue adelante con sus metas. Sí, se renueva, se reinventa. Se renueva, se reinventa porque tiene la fuerza, el estado de ánimo, insisto. Exacto. El estado, en México ahorita tiene un pésimo estado de ánimo y eso te condiciona todo, como estudias, como trabajas, como socializas, hasta como... Somos una sociedad de deprimidos. ¿Y cómo funciona tu economía? También. Claro. Somos una sociedad de deprimidos. Es que la depresión, una cosa es depresión y otra cosa es estado de ánimo. Sí. La depresión a lo mejor no tiene un sentido claro, es una enfermedad. El estado de ánimo es que te asumes como tal pesimista, las cosas no tienen salida. Rapidito, yo no creo que Mourinho no cargue con responsabilidades que no le son propias, ni aún ya después de fallecido, y lo dije antes y lo digo ahora. Porque el hecho de tú renovar un contrato también te hace culpable. No tendrías por qué haberlo hecho si sabes que está mal y sabes que es una entrega. O sea, yo siento que no se le han levantado calumnias a Mourinho, sino simplemente se ha tratado de investigar y de dar con la verdad y con los no acuerdos de cosas que se venían realizando, pero que de alguna manera las vuelve a sentar. Pero yo me pregunto, ahora que descubrimos, porque quedó al desnudo, que Mourinho era el próximo presidente. Allá se vio, que no hay duda de eso. Si las cosas hubieran sucedido al revés, y él realmente contaba con el control político, ¿habría reaccionado como lo está haciendo Calderón? Porque me parece que con los reflectores, con la prepotencia, con la soberbia, con todo lo que acompaña, se hubiese sentido realmente jefe de Estado. ¿Habría actuado como lo está haciendo Calderón? Volvemos a lo mismo, O también Claro. tendría su grupo. ¿O es esto lo que acaba de decir Jorge González? Es una cuestión de símbolos. Pero lo que no es una cuestión de símbolos es que hay que comer mañana. Eso sí, no es una cuestión. Bueno, yo espero que hoy ya tengan el chivo pagado, el país se construye todos los días. Hoy, no mañana. Todos los días. Muchísimas gracias, Gerardo. Gracias. Y Jorge a todos. González, Muchas nuestro gracias director a editorial. ustedes. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Y que tenga usted un magnífico fin de semana. Nos veremos el próximo viernes en otro programa más de Fuego Cruzado. Y el próximo sábado en el Estado de los Estados, ¿qué les parece si vemos Obama?